Un saludo a todos los que están viendo este video. Tal vez estás comenzando a dedicarte a hacer renders y te encargaron realizar un trabajo de este tipo. Y posiblemente no sepas cuánto cobrar por realizar dicho trabajo. En este video te voy a decir cuánto debes de cobrar por un render y te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Lo primero que quiero decirte es que la imagen que estás viendo en estos momentos es un render que yo elaboré de una casa hace algunos meses. Más o menos esa es la calidad de renders que yo entrego. Entonces, esto que te voy a explicar en este video va a estar en relación a la calidad de render que yo entrego, ya que la gran mayoría de empresas mínimo busca una calidad como la que yo te estoy mostrando en estos momentos. Yo no me dedico directamente a hacer renders, realizo varias actividades, pero dentro de los servicios que ofrezco es realizarle renders a las empresas. Entonces, este es un render de, como les digo, de una casa que yo hice y es un proyecto bastante chico, pero que nos va a estar sirviendo como base para poder entender este tema. Entonces, vamos a tomar como referencia esta imagen para este video. Entonces, si ustedes entregan un proyecto de este tipo, ustedes van a poder saber cuánto cobrar, ya que esto lo vamos a tomar como ejemplo. Este render va a ser un ejemplo. Lo primero que quiero decirles es lo siguiente. En este video únicamente te voy a hablar acerca de lo mínimo que debes de cobrar por un render. No debes de acostumbrarte a cobrar lo mínimo, debes de cobrar un poco más, ya que si te acostumbras a cobrar lo mínimo, va a llegar un momento en que se te descompone tu máquina y no vas a tener dinero para repararla. O incluso si a tu cliente lo acostumbras a cobrarle poco, el día que le subas el precio, lo más seguro es que este cliente lo pierdas. Entonces no debes de cobrar el mínimo, debes de cobrar un poco más. Lo primero que escribí en esta diapositiva es esto. Y dice que tú puedes cobrar un render en base al tiempo. Y esta es una forma de cobrar. Y no es una forma que solo puedes utilizar para los renders. Esta forma de cobrar en base al tiempo la puedes utilizar en cualquier tipo de trabajo. A lo mejor vas a hacer un proyecto estructural y también lo puedes cobrar en base al tiempo. A lo mejor vas a hacer un plano de instalación eléctrica y también lo puedes cobrar en base al tiempo que te vas a tardar. Aquí ustedes deben de ver cuántos días se van a tardar en hacer dicho trabajo. Por ejemplo, si tú te vas a tardar un día, pues vas a cobrar un día. Si vas a tardarte 4 días, vas a cobrar 4 días. Si te vas a tardar una semana, vas a cobrar una semana. Si te vas a tardar un mes, pues cobras un mes. Entonces, esa es una forma de cobrar. Hay quien cobra los trabajos por metro cuadrado. Entonces, más o menos checa cuántos metros cuadrados tiene el proyecto y así es como cobra los proyectos. Yo les estoy diciendo cómo cobrar los proyectos en base al tiempo. Y como les digo, en este video únicamente voy a estar hablando de cómo cobrar los proyectos en base al tiempo. Más adelante vamos a hablar de otras maneras en cómo ustedes también pueden cobrar los proyectos. Pero por el momento vamos a estar hablando únicamente de esta forma. Ahora vamos a decir otra cosa. Lo siguiente que les quiero decir es que, por ejemplo, en México un render lo puede hacer desde un estudiante hasta un estudio famoso. Obviamente los estudios famosos ya no cobran tanto por el trabajo. A lo mejor tienen la misma calidad que un estudio no tan famoso, pero el hecho de ser famoso ya cobras por la fama, ya no cobras tanto por el trabajo que estás realizando. Hay estudiantes que también realizan este tipo de trabajos, entonces obviamente ese tipo de competencia pues va a ser un gran factor al momento de que nosotros estemos cobrando los renders, ya que por ejemplo un estudiante al no tener muchos gastos, como por ejemplo mantener una familia, o por ejemplo pagar la renta de un local, o qué sé yo, pues al no tener esos gastos, lo que va a hacer es cobrar los renders más baratos. Entonces, esa persona no está ni bien ni mal. Cada quien busca su beneficio. Entonces, no hay que criticarlo, más bien hay que orientar a las personas y aconsejarles cuánto cobrar. Es por eso que yo estoy haciendo este video. Tal vez yo no soy la mejor eh, el mejor ejemplo que ustedes puedan tener, pero trato de explicarles algo en base a mi experiencia. Este tipo de conocimiento muchas de las veces nadie lo comparte, nadie quiere compartir cuánto cobra. ¿Por qué? Pues no sé, esto es como un tema que nadie quiere hablar y es una información privilegiada que no debería de ser.
ya que nos debemos de estar apoyando entre nosotros. ¿Para qué? Para que haya una equidad en cuanto al precio y a todos nos convenga. Pero bueno, eso es otro tema. Aquí vamos a hablar acerca de otras cosas también. Vamos a hablar acerca de la calidad del render que te piden. Si a ti te piden un render de mucho mayor calidad, pues vas a poder cobrar más. Y si te piden un render de menor calidad, pues vas a poder cobrar menos. Esto también va en función al tiempo que tú le vas a invertir. Algo que tú tienes que checar también es cuánto gana por mes, por semana o por día una persona que trabaja haciendo renders. En México el sueldo anda entre 6,000 a los 8,000 pesos mensuales. Eso en México. Si por ejemplo tú eres de otro país, pues investiga cuánto ganan en tu país por mes, por semana o por día. Eso lo tienes que investigar. Una vez que sabes esto, lo que puedes hacer es lo siguiente. Puedes ver también quién puede realizar este trabajo. De hecho, debes de investigar quién realiza este tipo de trabajos, porque como te digo, este tipo de trabajo los puede hacer desde un recién egresado de la carrera de arquitectura o un estudiante de la carrera antes mencionada. Por ejemplo, un estudiante de arquitectura puede hacer renders. De hecho, también hay personas que tienen una carrera técnica relacionada con la arquitectura o el diseño y esas personas también realizan lo que son los renders. Y también hay estudios famosos, o sea, esos ya eh, son de otro nivel, por así decirlo. Entonces, aquí esto es algo muy importante que tú tienes que ver, porque por ejemplo hay alumnos de carreras técnicas que tendrán ahorita unos 17, 18 años que ya saben hacer renders. Entonces, ese tipo de personas, queramos o no, son nuestra competencia y es válido ser competencia teniendo una carrera técnica. No nos enojemos con ese tipo de personas, ya que cada quien hace lo que puede y busca una manera de cómo generar un poquito de dinero. Entonces los estudiantes pues tratan de apoyarse un poco de lo que saben y pues venden sus conocimientos. Entonces es válido que esas personas también trabajen. No debemos de criticarlos. Otra cosa que yo les quiero comentar es este ejemplo. Este ejemplo es básicamente un ejemplo de cuánto deben de cobrar por día. Por ejemplo, un recién egresado aquí en México, vamos a decir que gana 7,000 pesos. Como yo les dije, más o menos anda ganando entre los 6,000 y 8,000 pesos, pero en promedio podemos decir que gana 7,000 pesos mensuales. Entonces, un mes trae 4 semanas, quiere decir que gana 1,750 pesos a la semana y se trabajan en promedio 6 días a la semana. Entonces, si dividimos 1,750 entre 6, es igual a 291.66 pesos. Entonces, una persona gana al día 291.66 pesos en México. Si por ejemplo en tu país ganan 50,000 pesos, pues divídelo entre 4 semanas y lo que te salga lo vas a dividir entre los 6 días de la semana que se trabajan. Generalmente en México se trabajan 6 días de la semana. Posiblemente en tu país se trabajen 5, pero por ejemplo aquí en México se trabajan 6 días a la semana. Entonces, ustedes hacen esa operación y lo que tienen que hacer es calcular cuánto se gana por día. En México, como les digo, se gana 291.66 pesos, pero lo podemos redondear a 300 pesos. Entonces lo vamos a redondear en 300. Vamos a decir que una persona gana aproximadamente 300 pesos al día. Entonces, 300 pesos es lo mínimo que tú puedes cobrar. O sea, es lo mínimo, de hecho no es lo mínimo que tú puedes cobrar menos, pero es lo mínimo que yo te aconsejo que cobres. De hecho, tú le tienes que agregar la renta de tu computadora. ¿Por qué? Porque el día que se te descomponga, tú la vas a tener que arreglar. Entonces, agrégale un pequeño porcentaje de tu computadora. Entonces, más o menos yo diría que mínimo tú debes de cobrar 350 pesos al día. Mínimo, 350 pesos eh, al día. Quiere decir que si tú estás haciendo un proyecto de un render y ese render lo vas a hacer en un día, pues debes de cobrar mínimo 350 pesos por ese render. Mínimo. Como te digo, si se te descompone la máquina, pues tú la tienes que comprar. Ahora, yo estoy diciendo que una persona gana 291.66 pesos al día trabajando para una empresa, pero recordemos que la empresa te presta una computadora, la empresa paga un local,
Es decir, la empresa tiene ciertos gastos que a lo mejor tú no tienes. Entonces, tú debes de cobrar un poquito más de 291.66 pesos. Yo, como te vuelvo a repetir, a lo mejor 350 pesos está bien. Entonces vas a cobrar más o menos eso, 350 pesos. Como te digo, si eres de otro país, pues haz tu respectiva operación y agrégale más o menos lo que yo te estoy diciendo, más o menos agrégale el mismo porcentaje. Otra cosa que quiero comentarte es lo siguiente. Ningún trabajo dura un día. Por mucho que tú quieras decirlo, no dura un día. Un trabajo dura más de un día por las correcciones. Entonces ustedes deben de cobrar las correcciones, salvo que llegues a un acuerdo que las correcciones tienen otro costo adicional. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las veces no consideramos las correcciones. Por un proyecto, por muy chico, va a tener correcciones. Entonces, tú entregas el render hoy, pero te van a decir que le arregles, por ejemplo, el vidrio no les gustó. O por ejemplo el piso, no les gustó el color del piso, que si se lo puedes cambiar por otro color de piso. Entonces lo que vas a hacer es volver a hacer el render y lo vas a volver a entregar y ya se te fueron 2 días. Entonces, por eso te digo, debes ser bastante realista en cuanto al tiempo que te vas a tardar en hacer el render. Entonces, si tú eres realista, sabes que un render no se termina en un día. Sabes que le vas a invertir mínimo 2 días. Entonces, mínimo debes de cobrar lo de 2 días o lo de día y medio. De a perdida digo día y medio, a lo mejor 500 pesos por un render. A lo mejor. Entonces, eso es lo mínimo. Salvo, como te vuelvo a explicar, salvo que tú llegues a un acuerdo de que las correcciones tienen otro costo adicional. Ahora, ¿por qué digo que debes de cobrar esto? Porque si tú no cobras el tiempo que vas a tardarte en hacer las correcciones, lo más seguro es que a lo mejor te va a dar flojera entregar la corrección y ya no la vas a entregar o te vas a enojar y al rato vas a terminar hasta peleado con el cliente y pues no tiene ningún caso. Mejor hay que cobrar lo que es. Si cobras lo que es, vas a tener clientes para mucho tiempo. Eh, Ahora, voy a hablarles algo acerca del marketing. Es algo que debemos de aprender para poder darle un precio a nuestros productos. Yo les recomiendo que estudien mucho acerca de marketing. En marketing hay algo que se conoce como commodities. Commodity antes se aplicaba mucho a los productos como el azúcar, el pan, el frijol, el arroz, todo ese tipo de productos. Realmente cuando nosotros vamos a la tienda a comprar un alimento de ese tipo, pues no diferenciamos uno de otro. Y al no haber una diferenciación, nos vamos por el más barato. Eso es un commodity. Es un producto que al no diferenciarse uno del otro, nos vamos por el más barato. Entonces, en cuanto al render, ha ocurrido algo muy similar. Se ha comoditizado. Entonces, eso lo hablan muchos especialistas en el marketing. Por ahí alguien que yo sigo en YouTube y en Facebook es a una persona que se llama Jürgen Klarich. Esa persona habla mucho acerca del marketing. De hecho, en YouTube ha, ha subido muchos videos sobre marketing y es muy bueno saber sobre marketing. Entonces yo les recomiendo a esa persona que se llama Jürgen Klarich, ojalá puedan investigar sobre él y se van a dar cuenta de que la palabra commodities pues es algo que se utiliza, bueno, que se conoce en el marketing como un producto que no se diferencia de otro. Y entonces, como les digo, al no diferenciarse uno de otro, pues lo único que los diferencia es el precio. Entonces, que a ti no te diferencia el precio, y algo que aprendí de esa persona, que les vuelvo a repetir, se llama Jürgen Klarich, tiene varios libros, ojalá puedan investigar acerca de él. Él nos dice que hay que aprender a vender. Entonces, si tú no sabes vender, la estrategia más fácil es bajar el precio. Entonces, no bajes el precio, porque te estás afectando a ti mismo. Va a llegar un punto en el que no vas a poder soportar cobrar lo mínimo. Entonces, como te digo, cuando menos cobra lo mínimo, pero trata de cobrar un poquito más. Como te digo, un render en México, yo diría que lo mínimo que deberías de cobrar son unos 500 pesos. Y eso si estamos hablando que estás trabajando en un área local. Si tú estás trabajando en un área donde tú tienes que pagar transporte, te vas a ir en autobús, te vas a ir a lo mejor en avión, pues tienes que cobrar mucho más. No puedes cobrar lo mismo, ya que no te va a convenir. Más adelante vamos a hablar de otros tipos de formas de cobrar. Por el momento, como les dije en este video, únicamente hablé acerca de cómo cobrar por tiempo.
hay otras maneras de cómo cobrar. Más adelante les voy a ir compartiendo otras ideas, otras cosas que a mí me han funcionado para poder darle más valor a mi producto, que es el render. Por ejemplo, si ustedes entregan un render impreso, es mucho mejor que entregar simplemente la imagen y mandarla por correo electrónico o pasársela por memoria USB o cualquier otra manera en la que ustedes puedan entregar ese trabajo. Entonces lo ideal es que ustedes lo entreguen en una hoja tamaño carta, a lo mejor de papel fotográfico, cuando menos. Eso es una buena presentación. Más adelante les voy a explicar por qué lo deben de hacer así. Eso es darle valor agregado a su producto. Todo esto que yo les estoy explicando aquí es algo que a mí me ha funcionado y que espero que a ustedes les sirva. Si hay otras personas que conocen de otras maneras de cómo cobrar, pues ojalá lo pudieran compartir en los comentarios de este video. ¿Para qué? Para que esta información sea un poco más completa y nos podemos ayudar un poco más. Yo por el momento traté de compartir esto y ojalá que les sea de su agrado, ojalá que les sirva y nos vemos en próximos videos. Ya sabes que si te gustó este video puedes apoyarme compartiéndolo con tus amigos, dejando algún comentario, dándole like al video o suscribiéndote al canal. Cualquiera de esas 4 cosas que hagas me estarías apoyando a mí. Igual, por ejemplo, si estás viendo este video por Facebook, pues puedes darle me gusta al video o puedes darle me gusta a la página. También con eso pues me estarías apoyando. Me despido, mi nombre es Daniel Jiménez y hasta la próxima.